existe actividad humana que pueda desarrollarse con éxito si no está anclada en la realidad, si no se la gestiona desde las verdades. Y la seguridad no es la excepción. Hoy nos acompaña Hugo Acero, ex secretario de Seguridad de Bogotá, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis, y vamos a revisar la situación que afecta no a pocas ciudades en el país, que registran incluso reducidos, según informes oficiales, índices escandalosos de violencia. Buenos días, Hugo, bienvenido a Contacto Directo. Indy, buenos días y gracias por la invitación. Hace pocos días el teniente coronel Santamaría, jefe de policía de Durán, dijo en este espacio que los grupos que se han tomado esa ciudad y que la tienen sometida y bajo su control vienen desarrollando actividades delictivas, fortaleciéndose, estructurándose, haciéndose más grandes y poderosos desde hace 40 años. ¿Qué podría justificar, Hugo, que al país se le haya hablado únicamente de delincuencia común durante estos 40 años y no se le advirtiera de lo que estaba ocurriendo? La verdad es que el tema del narcotráfico, particularmente el tema de las mafias colombianas y su desarrollo hacia otros países, de manera particular los países de frontera, se dio desde finales del siglo pasado y comienzos de en parte por los logros que hubo en Colombia, en esa cooperación del gobierno colombiano con el gobierno norteamericano, avanzando en el Plan Colombia, en todo el proceso de interdicción de drogas. Resultados importantes que desde luego afectaron a las mafias desde el punto de vista de decomiso de gran cantidad de cocaína que se iba a exportar. De ahí que las mafias colombianas buscaron otras salidas distintas al envío directo desde Colombia hacia los Estados Unidos de la droga. Y encontró países cercanos. Es el caso de Venezuela, es el caso de Ecuador, es el caso de Centroamérica, digamos como puente, e inclusive como México, con México a comienzos de este siglo. La afectación ha sido precisamente de este fenómeno del narcotráfico que se extiende hacia los países vecinos, y no solamente desde el punto de vista del tema del narcotráfico, sino que tras el narcotráfico, como suele suceder, digamos, en este tipo de actividades, van ligadas otras acciones que tienen que ver con la extorsión, que tienen que ver con el secuestro, con el terrorismo, inclusive con la trata y el comercio de armas que digamos está presente en todo este tipo de actividades criminales. Insisto en la pregunta, Hugo, ¿y qué pudo haber justificado que mientras todo esto sucedía aquí en el Ecuador se mantenía, se alimentaba esa idea de que somos una isla de paz o de que éramos una isla de paz, cuando por dentro se venía gestando toda esta violencia que hoy ha estallado? Detrás de esto hay una mirada un poco ingenua de algunos gobernantes, y lo digo porque he venido trabajando desde hace tiempo en distintos países, particularmente también en Ecuador, y es que el tema de la droga está de paso, que el tema de la droga no va a afectar la seguridad del país. Eso lo he oído en Centroamérica, lo he oído en México, lo he oído también aquí, lo oí hace mucho tiempo también en Venezuela, creyendo que esto no los iba a afectar de manera grave. Consideraban, y así lo manifestaron algunas personas, que el problema era solamente colombiano, que el problema de violencia y delincuencia estaba en Colombia, y que lo que estaba pasando con la situación de traslado, de salida de droga por los países vecinos solamente era un tema de paso. Yo recuerdo una conversación que tuve con el expresidente Fox cuando era presidente en México, y él decía eso, decía, no, es que la droga realmente está de paso y eso no nos va a afectar. Y yo le decía, no, mire, la droga llegó para quedarse y los va a afectar de manera grave como los afectó. Y si en Colombia hay carteles, que en este momento hay unos carteles importantes y unas organizaciones importantes, en México van a crecer. Y es lo que ha venido creciendo en términos de la criminalidad en los distintos países donde ha llegado este fenómeno. Desde luego había una criminalidad un poco más de delincuencia, sí organizada, pero más común, pero desde luego con la llegada del narcotráfico, esa criminalidad comenzó a fortalecerse, sobre todo porque este tipo de actividad criminal requiere una criminalidad un poco más profesional para todas sus actividades. ¿Qué tan cerca está el Ecuador de llegar a esa criminalidad profesional? ¿Qué tan cerca está el Ecuador de llegar a tener sus propios carteles?
Pues está, digamos, en términos, yo diría que intermedios, pero de manera muy fuerte, digamos, han venido creciendo los distintos grupos y ustedes lo han podido verificar con la composición y la actividad de los distintos grupos criminales que actúan en el país. Es producto de ese tipo de procesos que también los hemos visto en Centroamérica, que los hemos visto inclusive en Venezuela con el famoso cartel de los soles, en donde están involucrados servidores públicos, no solamente del área de seguridad, sino de distintas instituciones de Venezuela en ese tipo de actividad. Entonces yo sí creo que hay un proceso de profesionalización importante en cada uno de los países, incluido Ecuador, incluido Centroamérica y los lugares donde la droga ha sido un lugar que, o digamos, la droga ha utilizado estos países como lugares de paso. ¿Y qué se hace ante ello? ¿Qué tan necesario es decirle la verdad a la población, a la ciudadanía? Primero, para que sepa a qué atenerse y segundo, para que pueda contribuir, y si lo puede hacer de alguna manera, al combate a estas organizaciones. Lo primero, como les decía, el tema es que la actitud de algunos gobiernos anteriores fue negar el problema y yo quiero destacar de manera importante la actitud del presidente Daniel Noboa, de su equipo que está trabajando en seguridad, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, primero de reconocer el problema, reconocer que tienen un conflicto y un conflicto con grupos armados. Y un conflicto con grupos armados dedicados al tema del narcotráfico. Porque es que eso es como cualquier enfermedad, hombre. Si a uno le dicen que tiene un tumor pequeño o grande, pues uno no puede decir, no, pero eso es un tumor pequeñito. La verdad es que los tumores en el tema de este tipo de enfermedades crecen y esto sucede igual con la criminalidad. Y yo creo que ese es un primer reconocimiento. Ese reconocimiento es fundamental para enfrentar el problema. O sea, enfermo que no reconoce la enfermedad no se va a sanar. Y de entrada yo creo que esa fue una buena posición desde el comienzo del año del gobierno del presidente Daniel Noboa, reconocerlo y sobre todo comenzar a enfrentarlo. Yo creo que esa es una decisión importante, sobre todo para el país. Y lo otro es trabajar en equipo con las demás naciones, no solamente de la región, sino particularmente con países como los Estados Unidos y países europeos, porque este es un problema transnacional. Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, mil gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Con mucho gusto y gracias por la invitación.